¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya es lunes 24 de julio, se acaba este mes, un mes que ha sido muy importante con varios temas, tanto políticos como de seguridad. Les saluda Luis Velázquez, estamos ya aquí en Ciudad Capital. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Pues así es la agenda marcada por el tema de seguridad, en donde pues obviamente lo importante ocurrió en Tláhuac con la abatimiento de un líder del narcomenudeo y varios de sus secuaces, lojos, lo que derivó en una situación de psicosis en esa zona suroriente de la capital del país, donde vimos escenas inéditas que pues solo habíamos percibido en fotografías y videos que ocurrían en otros estados del país, como narcobloqueos, el incendio de unidades del transporte público, de un camión Torton. Eso solo lo habíamos visto en otros estados del país y no en la Ciudad de México, lo que pues abre el debate si existe o no un cártel en la capital del país. De ese tema hablaremos hoy, pues también de lo que el jefe de gobierno respondió al respecto en una conferencia de prensa con autoridades de la Secretaría de Marina, rechazando que fuera un cártel, que era un grupo delincuencial peligroso. También pues en temas de seguridad platicamos con la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Perla Gómez, a propósito del sistema penal acusatorio que, a decir de autoridades capitalinas, liberaría a 4,000 personas que están en los reclusorios de la ciudad y que pondrían alerta de seguridad a la capital del país. Pues ya en la entrevista tenemos una charla con Javier Corral. Él es el gobernador de Chihuahua, quien nos platica sus impresiones sobre el Frente Amplio Democrático. Y pues también la semana pasada, ya en temas de sustentabilidad, vecinos de Coyoacán, acompañados de diputados del partido Morena, acudieron a tribunales administrativos a presentar un amparo en contra del proceso que se sigue en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para aprobar el Programa General de Desarrollo Urbano. Esos son los temas. Esos son los temas y pues vámonos a una pausa y empezamos con Social. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Social. Ciudad Capital. Estamos ya en Social. Como ustedes saben, la semana pasada vivió imágenes inéditas, imágenes nunca antes vistas en esta capital del país, como un narcobloqueo, lo que se conoce como un narcobloqueo, tras el abatimiento de un líder de una banda criminal, según las autoridades. Para la ciudadanía es un cártel
un cártel de la droga, el cártel de Lojos, que fue abatido en Tláhuac por los marinos en una acción coordinada tanto por la Procuraduría General de la República como la Marina y el gobierno de la Ciudad de México, en este operativo que pues nos sorprendió a todos, ¿no? El jueves de la semana pasada, casi después del mediodía, se empezaron a registrar estas imágenes en redes sociales de pues algunos camiones incendiados, otros autobuses también del transporte público incendiados por supuestos grupos de mototaxistas de la delegación Tláhuac, que se supone operaban muchos de ellos para este grupo criminal como haciendo esas tareas de halcones, ¿no? Haciendo esas tareas en una demarcación que ya desde hace algunos años se hablaba que empezaba a vivir problemas muy graves de inseguridad y que con varios datos, que muchos también de ellos los hemos platicado aquí en Ciudad Capital, ya empezaban a demostrar esa tendencia, esa alza en materia de inseguridad, Alberto. Y pues Tláhuac siempre se había mantenido como en el ojo del radar, ¿no? Sí, claro. Siempre era un foco rojo. Recordemos que fue en Tláhuac donde la administración de Marcelo Ebrard, una turba lincha y mata a policías federales. No fue en su administración, fue en la administración de No, sí fue la de Marcelo Ebrard. De Andrés, ¿no? No, fue la de Marcelo, porque... No, Andrés, Marcelo era el secretario Marcelo, de Seguridad. Cierto, Marcelo era el secretario de Seguridad Pública, corrijo. Sí. Entonces, bueno, pero Marcelo estuvo involucrado en los señalamientos, jefe de la policía, en el sentido de que en su momento la policía no intervino adecuadamente para detener a estos, pues esa turba que linchó policías federales. Y pues yo recuerdo que en su momento una de las versiones que se manejó a propósito de ese linchamiento fue que los policías federales estaban investigando pues una célula de narcomenudeo en la zona y que siempre pues ha habido una presencia importante de crimen organizado dedicado a ese delito y de guerrilla, la demarcación. de guerrilla en esa zona. Originalmente se manejaba que era guerrilla, pero después yo recuerdo que prosperó y se fortaleció la esta de que era narcomenudeo. Y pues ya hoy también la versión es que este grupo delictivo, esta célula de narcomenudeo era la que distribuía y vendía droga en Ciudad Universitaria, ¿no? Y que pues bueno, esta acción coordinada pues va en el sentido de pues destruir esta célula y pues veremos si también eso repercute de alguna manera en la incidencia delictiva que había en Ciudad Universitaria con la venta de droga, ¿no? Así es, aunque bueno, también sabemos que el problema del narcomenudeo en la Ciudad de México siempre ha existido, no ha sido, sabemos que no es algo que esté oculto, en prácticamente todas las demarcaciones hay sitios donde se hace esta venta de droga en menor cantidad, lo que se conoce como narcomenudeo, y por eso se reavivó o se reabrió este debate de si en la Ciudad de México operan o no los cárteles, que el jefe de gobierno había puesto sobre la mesa al principio de su administración diciendo aquí no hay cárteles, después de la captura de algunos capos de la droga, cambió después ya la versión diciendo que pues no operan aquí como, no están establecidos como tal, pero que operan de manera financiera y como con algunas estructuras. Y pues eso vino a reavivir este debate, exigiéndole mucho en las redes sociales el por qué no aceptar que en la Ciudad de México hay cárteles, pero por otro lado pues se da esta acción muy contundente también. Y bueno, en las redes sociales, como tú comentas, también diversas posiciones políticas hablan de si existe o no estos cárteles en la Ciudad de México y por qué el jefe de gobierno no las acepta, ¿no? Hace un mes yo recuerdo que decía que no existía el cártel de Tláhuac a propósito de lo que había publicado un medio de circulación nacional, que era ese cártel de Tláhuac el que distribuía la droga en Ciudad Universitaria. Y pues el tema comienza a politizarse. El jefe de gobierno en este escenario sale a dar una conferencia de prensa junto con autoridades de la Marina a decir que bueno, no es un cártel como tal, pero sí es una célula del crimen organizado peligrosa a la que se le tendrá
en el radar, en acciones coordinadas entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Mira, yo creo que hay una opinión del almirante que ahora podemos escuchar, pero lo que yo puedo decir desde el ángulo de la Ciudad de México, era una organización delictiva amplia, violenta, de cobertura que había rebasado a la delegación Tláhuac. Desde mi punto de vista, no con todas las estructuras y el tamaño que tienen los que se denominan como cárteles, pero esa es una clasificación que solo corresponde al gobierno federal. Esa es una clasificación que quien la puede hacer es quien la Constitución determina que es el único competente para ello. Entonces, nosotros lo que te podemos decir y lo que podemos afirmar era una asociación delictiva de un grupo de personas que eran sumamente violentos. Esas fueron las palabras del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, acompañado de almirantes de la Secretaría de Marina, después de una reunión privada con Guillermo Soberón, en la que abordaron un día después de este operativo las acciones que van a seguir de manera coordinada, porque es un asunto que pues obviamente no termina ahí. Como todos sabemos, a partir de que en los grupos criminales, a partir de que se detiene a un líder o se abate, pues surgen otros 2 o 3 líderes que siguen manteniendo viva la estructura, y que bueno, de este grupo delictivo lo que sí ya se había señalado es que más allá de esta discusión que se presta mucho a los temas políticos de que si es un cártel o no es un cártel, esta discusión ya de fondo de qué es lo que estaba pasando en la ciudad, que viene quizás sí estos hechos a explicar esa alza en ejecuciones, esa alza en delitos en materia de inseguridad que se vincula con el tema del nuevo sistema de justicia penal y sus deficiencias, quizá que también se han venido señalando, pero sí se abre ese foco de mucha incidencia delictiva que se estaba viviendo ya en zonas como Iztapalapa, en zonas como Milpa Alta, en zonas como Xochimilco, en zonas aledañas también como Iztacalco, ya se empezaban a vivir este tipo de ejecuciones. Incluso Coyoacán hubo algún par de ejecuciones en las que ya se empezaba pues a sospechar de que había un grupo criminal con fortaleza, quizá tratándose de expandir, y esa fue una reacción por lo menos ahorita contundente por parte de las autoridades federales y locales de manera coordinada. Quien mantuvo o parece que estuvo al margen del operativo fue el delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, porque solo él pues horas después de que se dio este operativo salió nada más a dar un posicionamiento vía Facebook en el que pues él solo señalaba que el problema efectivamente no era algo que se debiera de tratar de manera reactiva como este operativo, sino él invitaba a las autoridades tanto federales como al gobierno de Miguel Ángel Mancera a seguir en acciones coordinadas en materia de política social para ir reduciendo esta brecha de desigualdad, que creo que es el tema de fondo, ¿no? Esas demarcaciones que forman parte de la capital, que es una capital muy desarrollada, ¿no? Muy sofisticada, pero que sigue permaneciendo con delegaciones como Tláhuac, que están, me atrevería yo a decir, muy olvidadas, ¿no? En cuanto a desarrollo, a infraestructura, y eso se presta a que estos grupos se puedan engendrar ahí, porque hay mucha desigualdad, hay quizá pocas oportunidades en materia de educación, y la política social, más en estos tiempos de alternancia donde se pierde la coordinación, pues rompen esas dinámicas que a lo mejor en años anteriores se mantenían de gozar de ese piso social en el que pues van alejando mucho la participación de estos grupos del crimen organizado. Y es ahí donde se empieza a politizar también esta situación. Por un lado, pues empiezan a surgir los señalamientos de la responsabilidad que tiene o no, con razón o no, el jefe delegacional en Tláhuac, ¿no? Y la también responsabilidad que pueda tener con razón o no el jefe de gobierno de la Ciudad de México. La semana pasada, un día después de lo que ocurrió, pues el senador del bloque Morena, ex coordinador del PRD en la Cámara Alta, Miguel Barbosa, decía que antes de pensar en una aspiración política rumbo a 2018,
Miguel Mancera debería combatir el crimen organizado. Por otro lado, pues en el caso de Rigoberto Salgado, delegado en Tláhuac, pues los señalamientos no se han hecho esperar en el sentido de que pues su administración ha sido omisa en el ataque a la delincuencia y que pues quizá él estuviera o supiera de la existencia de ese cártel y no hizo nada, pues por lo menos avisar, ¿no? o alertar sobre la existencia del mismo. Y con el antecedente de que él fue coordinador de seguridad en gobiernos anteriores en la delegación Tláhuac. Entonces es un tema que para él, por supuesto, no es nada ajeno. Así es. Y pues bueno, también comentarles a propósito de esto, y que se presta en esta coyuntura, es la situación de la delincuencia, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Para esto pues recurrimos a los datos que aporta constantemente el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia, que encabeza a Francisco Rivas, y a propósito de eso pues destacan datos muy interesantes y de la delegación Tláhuac, en donde este Observatorio Ciudadano está alertando sobre un incremento importante hasta el primer cuatrimestre de 2017, un incremento importante en algunos delitos, como por ejemplo en el homicidio culposo. En la delegación Tláhuac subió un 57.60% respecto al mismo cuatrimestre, enero-abril del año 2016. Otro delito que también tuvo un incremento importante en esa delegación fue el robo con violencia, en donde en el primer cuatrimestre del año se incrementó un 30.34%, es algo demasiado elevado, pero un delito que de plano en la delegación Tláhuac está en primer lugar en incidencia delictiva por ilícitos de alto impacto es el de robo a negocio. En el primer cuatrimestre del 2017, la demarcación registró un incremento de 111% en este ilícito respecto al mismo cuatrimestre del año anterior, colocándola por encima de otras delegaciones como Venustiano Carranza, como la delegación Xochimilco o como la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un movimiento importante del tipo de ilícitos que se están registrando en la delegación Tláhuac, en donde también ha habido un incremento importante en el robo a transeúntes, aunque no es la delegación con el mayor incidencia delictiva en este tipo de ilícitos, pues sí ha habido un incremento importante respecto al primer cuatrimestre de 2016, donde se registró un aumento de 36.90% en el delito de robo a transeúntes. Y pues esa es la situación de la delincuencia, los delitos del fuero común en esta demarcación en lo que fue el cuatrimestre de enero-abril del 2017, ¿no? Y que eso se vincula con un tema que vamos a platicar con ustedes, que es estas reformas que se tienen pensadas para el nuevo sistema de justicia penal, porque varios de esos delitos que mencionabas, Alberto, son delitos que ya no se consideran graves, y al no considerarse graves, pues se está presentando este problema o este fenómeno de que pues puedan evadir la justicia. Y algo adicional, que fue el fallo que emitió la Corte hace un par de semanas al dejar firme el quinto transitorio de este nuevo sistema de justicia penal, que pues como estamos en esta ola de derechos humanos que permite que cuando una ley te puede generar un beneficio se te tiene que aplicar, entonces en los casos de delitos que antes eran considerados graves y que el día de hoy ya no son considerados graves, pues todas esas personas que están hoy en prisión pueden lograr ese beneficio de la ley, aplicando la ley de manera retroactiva, diciendo, bueno, ya no es delito grave, por favor, reinicien mi proceso desde la calle, déjenme seguirlo en libertad. Y es ahí donde se ha advertido este riesgo de que sean más o menos unas 4,000 personas las que estén en una cárcel de la Ciudad de México enfrentando un delito que antes era grave, que ahora ya no es grave, y que pues podrían salir sin prejuzgar y saber que todos esos 4,000 que requieran este beneficio de ley vayan a seguir delinquiendo, pues sí existe un alto riesgo de que muchos de ellos regresen a zonas donde pues hay actividad delictiva y puedan estar poniendo en un grave problema a las autoridades para este tema de delitos, sobre todo
cuando existe este nuevo sistema que es muy garantista, ¿no? Es hipergarantista y que permite que los delitos que son graves, por ejemplo, un delito como robo a casa de habitación, se pueda seguir en libertad, ¿no? Que es un sistema, el sistema penal acusatorio, al que pues coloquialmente ya se le ha dado en llamar el de la puerta giratoria, ¿no? Porque así como entran, salen, por la facilidad pues con la que el proceso se está siguiendo, prevaleciendo la suposición de inocencia, ¿no? Sobre todo, y pues como tú decías, un sistema tan hipergarantista ha reducido el catálogo de delitos graves, y pues eso pone en alerta a las autoridades. El jefe de gobierno de la Ciudad de México ya ha declarado en distintos momentos que pues estas 4,000 personas, no es que de facto vayan a salir los 4,000 a delinquir, pero sí les pone a ellos en una situación de alerta, y sobre eso platicamos con Perla Gómez. Ella es la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues quien nos comentaba que convocará una reunión a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad y a la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino para elaborar un diagnóstico de estas 4,000 personas que van a salir, a fin de generar una adecuada reinserción social, porque lo importante es que se reintegren a la sociedad, pero no para delinquir, ¿no? Vayamos a ver cómo lo dice la Ombudsperson de la Ciudad de México. Con Consejería Jurídica estaremos convocando también a la propia Procuraduría y al sistema penitenciario un diagnóstico. Queremos identificar de esos grupos que van a salir cuántas son primodelincuentes, delitos menores, edades, situación socioeconómica, para hacer una cuestión más integral en la revisión de la reinserción. ¿Qué implica? Que cuando identifiquemos personas que están en posibilidad de capacitación para el empleo, autoempleo, becas, desarrollo personal que puedan tener con dependencias como la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Social, incluso CEDEREC, si hubiera un rango de personas que tuvieran algún tema en materia indígena, identificar ese sector, dar un acompañamiento y ver casos de éxito que pudieran evidenciar que cuando hay programas eficaces de reinserción puedan ayudar en su momento a que no haya una reincidencia. Ahí está la opinión de Perla Gómez Gallardo, que pues muchos colectivos coinciden en que no deben de utilizarse estas reformas para pues ganar derechos conquistados, pero sí esta necesidad de tener un diagnóstico claro de cuáles son los delitos a los que se les debe de dar seguimiento. Y creo que ya lo habíamos platicado, pero lo insistimos, el problema está en la reinserción social. Ok, estamos aceptando que el sistema va a preliberar a muchas personas, pero la pregunta viene, ¿qué está haciendo el gobierno para atender ese problema de reinserción social? La reinserción social en la Ciudad de México ha sido algo que se ha dejado por años con el sistema inquisitorio que teníamos anteriormente, que se ha dejado olvidado. Incluso nosotros llegamos a publicar hace algunos meses que existía el Instituto de Reinserción Social en la Secretaría de Gobierno, que todo el mundo desconocía, y que es un instituto al cual tenía un presupuesto bajísimo, y fue a raíz de todo este conflicto que se empezó a generar con las personas preliberadas que ya se ha empezado a pensar de manera más seria cómo dotar de más recursos a este instituto. Se creó una mesa interinstitucional para entonces sí empezar a darle vigilancia y atención a las personas que están siendo liberadas, pero es un tema en el que el gobierno está muy débil, ¿no? La parte de la reinserción social, con acciones muy poco acertadas para evitar que esta gente pues reincida, que en algunos casos ha sido exitoso. Yo tengo entendido que hay algunos diputados, como la diputada Rebeca Peralta, que preside la Comisión de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, que es una comisión especial, pero que me llegó a comentar que como alguna experiencia estaban haciendo con personas preliberadas, las estaban llevando a hacer jornadas de gestión para trabajar en algunas tareas de reparar camellones o algo, pero en una tarea más como de irlos reinsertando, ¿no? Y de darles oportunidades, que es algo que prevalece y que genera pues más delincuencia, ¿no? Y eso es lo que subraya justamente Perla Gómez, que dice que por eso es importante el diagnóstico, pues para lograr una adecuada reinserción, porque lo que comenta es no debe prevalecer una visión
sobre el aumento de penas y menos en aquellos delitos que son considerados no graves. Como política pública es qué delitos sí deben continuar siendo graves, qué otros delitos estaban saturando incluso el internamiento en las cárceles que no eran delitos graves, o que le sumaban un delito menor con otro más y automáticamente eso les evitaba salir de la cárcel. Por eso ahí lo importante es tener estos diagnósticos integrales para saber dónde reforzar la reinserción. O sea, la apuesta de la comisión, más que un tema de revalorar o criminalizar o subir las sanciones, es un tema de que aquel sector que se fue dando una situación de incremento de sus sanciones en delitos no graves, sí puedan tener otra opción para no caer en la reincidencia. Delitos que históricamente se han considerado graves tienen su razón de ser y ahí más bien la comisión verifica que tengan un debido proceso y en su momento, si hay una detención, se lleve conforme todos los canales institucionales. Pero sí hay que enfocarnos a este otro sector que va a salir y que en algún momento el grado de responsabilidad que tenían no correspondía tanto a la sanción que tenían. Por eso es muy importante que las autoridades de manera interinstitucional se aboquen a identificarlos, darles opciones y empezar a documentar esos casos de éxito y casos que se tienen que atender para la reinserción. La apuesta de reinserción, nuestro sistema va en ese sentido, pero con los retos del nuevo sistema penal acusatorio, insistimos, capacitación de los operadores jurídicos, la situación también de la claridad a la sociedad, de qué implican cada una de las situaciones, porque una cosa es que se les permite estar en libertad mientras se lleva el proceso, eso no quiere decir que no vayan a ser sancionados cuando se dicte una sentencia. O sea, también no genera expectativas donde se descalifica el propio sistema, pero sí hacer esa valoración integral de qué consecuencias va a tener estos nuevos delitos que ya no se consideran graves. Escuchamos a Perla Gómez Gallardo con esta visión de, pues no hay que darle marcha atrás a este nuevo sistema penal acusatorio que es muy, muy importante, muy garantista, que creo que la mayoría de las autoridades comparten, pero que la gran duda es, bueno, ¿y qué pasó en esos 8 años donde se debe de capacitar a los ministerios públicos, a los jueces, a los policías y a quienes son los que están rompiendo esa cadena y están haciendo más vulnerable y que hoy se ponga en duda la viabilidad de ese nuevo sistema penal, que creo todos coincidimos en que a lo que se tiene que llegar es a este sistema penal en el que pues las cárceles tampoco estén llenas de personas que pues cometieron un robo por hambre, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo han cambiado las cosas. Antes de lo que se hablaba en la ciudad era de la sobrepoblación de las cárceles. Incluso durante muchos años estuvimos reportando que las cárceles estaban sobrepobladas. Así y era es. el gran problema. Bueno, hoy las cárceles están dejando esa sobrepoblación, pero estamos viviendo ahora el otro fenómeno de la no reinserción y de la delincuencia. Sí, porque se está asociando el hecho de que la salida de los reos está provocando un aumento de delincuencia en la capital del país, y eso es un tema que pega sensiblemente pues en la visión de los ciudadanos, ¿no? Y no solo en su visión, sino también en su forma de vida. Y entonces pues se asocia a que el sistema penal acusatorio podría ser el culpable de dicho fenómeno. Y al respecto, pues Perla Gómez dice no debe caber aquí la posibilidad de un revés al sistema penal, y al contrario, podría darse una actualización del mismo, pero no un regreso al modelo anterior. Para nosotros lo que más reconocemos del nuevo sistema penal acusatorio es eso, que acusa, que se basa en la presunción de inocencia. Ahora no es que la persona detenida tenga que demostrar su inocencia, sino que el Estado tiene que demostrar su culpabilidad. Y de ahí la importancia de no generar una desconfianza en la sociedad, que por falta de capacitación salga que no debiera estar saliendo. Pero también les mete más controles, porque ahora no pueden detener como quiera a cualquier persona y asignarles delitos que no corresponden. O sea, sí cambia el sistema. Pero sí hay que entrarle con seriedad y con datos duros a aquellos esquemas donde pudiera necesitar un reforzamiento de tipos de delitos. La verdad, el tema de uso de armas de fuego en la comisión de un delito sí se tiene que valorar de manera integral, y es un tema incluso federal, donde se debe o no dar una preliberación a alguien que haya usado un arma de fuego al momento de la comisión de un delito. Entonces, más de que sí se tiene que dar un acompañamiento al ejercicio de la actualización que se quiera hacer, justo para que no haya retrocesos, pero también sí amerita una muy buena revisión ya sobre datos de ejercicios de todos los estados de la República para una posible actualización. No un revés. Yo creo que ahí sí una parte que no se puede quitar del sistema es el principio de presunción de inocencia y la calidad técnica de las pruebas. Ahora más que nunca, más que una confesional
profesional, los peritajes van a mandar. Entonces eso nos va a dar certezas, pero también tenemos que darle los instrumentos y herramientas. Hay que decirlo también con toda claridad, no están lo suficientemente asignados los presupuestos, sí hace falta personal y sí hace falta capacitación. Esa es la visión de Perla Gómez Gallardo, donde también es una visión que la acompañan muchos colectivos, incluso por ahí en redes hay un grupo que se hace llamar Justicia sin Pretextos y que ha venido denunciando que, bueno, la delincuencia en la Ciudad de México no ha subido por el nuevo sistema, sino por una efectiva actuación de los ministerios públicos. Incluso también Isabel Miranda de Wallace, quien ha estado haciendo varios estudios, ella también dice: comparto el que perfeccionemos el sistema, ampliando este catálogo de delitos que antes no eran graves y que ahora son, y bueno, más bien que antes eran graves y ahora no son graves, y que está generando esta impunidad. ¿Por qué? Porque pues ahora estos delitos, pues los delincuentes están también capacitándose, ellos sí, para saber cómo evadir la acción de la justicia. Y por el contrario, incluso Wallace hablaba de que pues qué pasó y que habría que investigar con esos 70,000 millones de pesos que se invirtieron supuestamente en capacitación tanto de ministerios públicos como de jueces. Entonces, ¿dónde está esa capacitación que se debe de haber realizado para evitar que estuviéramos en el problema en el que estamos? Y también es por ello que Perla Gómez comenta la necesidad de que si se hace una actualización y revisión del sistema penal acusatorio, tenga que ser técnica, con datos duros, ¿no? Sin interpretaciones, pues porque de ello dependerá el éxito del mismo sistema futuro, ¿no? Y pues por lo anterior es que ella comenta la necesidad de que se realice una actualización, pero técnica, sin, y lo reitera, sin que haya cabida a regresar a un modelo como era el sistema inquisitorio. Vayamos a esa parte. Creo que algo que ya se conquistó y no va a haber vuelta atrás es no va a haber un regreso a un esquema anterior, pero sí puede haber una actualización donde estemos viendo que sí hay aspectos que no eran los aceptados o no eran los esperados en consecuencias del propio sistema. Entonces no tienen razón de ser estos pronunciamientos del jefe de gobierno, de senadores que hablan de dar marcha atrás en el sistema. Pues es que no es tanto, yo lo que he escuchado no es tanto un marcha atrás, sino más bien sí una revisión integral. Todo sistema necesariamente, y después de una operatividad más que cambia todo un paradigma, sí requiere una revisión integral. ¿Qué es lo que hay que tener atención todos? La propia comisión en su momento cuando veamos las propuestas, es que no sea retroceso, es que sí permita actualización y no rompa el principio de presunción de inocencia. O sea, digamos que sí hay candados que no se van a mover, pero sí hay otros aspectos, insisto, temas portación de armas o tipo de delitos que ya en concurrencia pudieran ser agravados, pero eso sí tiene que ser muy técnico, revisando sobre datos duros y sobre tendencias que están marcando a nivel país las preliberaciones en todos los estados. Con la responsabilidad, insisto, porque no es que se quede saldado, las omisiones o responsabilidad que pueda haber de la necesaria capacitación permanente y también de otros operadores, incluyendo los litigios de defensas y abogados particulares, porque luego no saben el sistema, operan mal y dicen que es la autoridad la responsable. O sea, sí hay que tener mucho cuidado de generarle a la sociedad confianza en que este nuevo paradigma sí está ayudando, pero está en este proceso de inversión. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de que no haya retroceso, pero sí la actualización. Escuchamos a Perla Gómez Gallardo, que dice no a una regresión en materia de derechos, lo cual compartimos. No podemos volver a ese sistema inquisitorio que generaba la fabricación de delitos y afectó a muchas personas. A Perla Gómez, cabe mencionarlo aquí, la entrevistamos luego de una conferencia en donde anunció la 5ª recomendación emitida por la Comisión en lo que va del año. Esta recomendación se le emite a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría Capitalina, porque pues la comisión acumuló un total de 19 quejas en los que policías de la SCP y policías de investigación de la Procuraduría Capitalina pues actuaron con un evidente abuso de autoridad y en algunos casos pues hasta sin razón, con disparos de arma de fuego a gente que no estaba cometiendo un delito, y que incluso alguna de esas personas quedó con una minusvalía porque el balazo le impactó en la columna vertebral. Y pues tema delicado el que comentaba Perla en esa conferencia de prensa sobre estas recomendaciones por agentes de la autoridad
que en 18 casos comprobados ejercieron un acto de autoridad indebido, incluso hasta tortura y amenazas. Y lo que nos comentaba ahí Perla Gómez, un dato que pues ahí quedará para la revisión, es que es necesario revisar este modelo llamado de delito de ultraje a la autoridad. Resulta que un policía te puede detener por una falta administrativa, pero pues si tú exiges, te alteras, increpas, el policía puede echar mano de este delito llamado ultraje de la autoridad para que incluso lo que iba a ser una falta administrativa se convierta en un delito y llegue a esa prisión. Entonces lo que Perla Gómez comentaba es que esta figura delictiva de ultraje de la autoridad no genera certeza jurídica y por eso hizo un llamado a las autoridades a que reflexionen para derogarlo, ¿no? Pues ahí quedará ese tema, pues muy sentido también sobre los abusos que comete la autoridad al momento de ejercer o no la misma, ¿no? Así es, queda a debate estos temas de la seguridad, de lo que se espera en materia de reformas a partir de septiembre para este nuevo sistema de justicia penal, y esperemos las autoridades tomen en cuenta todos estos datos, sea una revisión técnica, no una decisión política, y por lo menos lo que queda claro a partir de estas imágenes que vimos al iniciar el programa y también otros operativos como el que se hizo para recuperar más de 7,000 celulares en el eje central, están dejando ver a partir de que hubo un cambio también de procurador en la Ciudad de México, pues que hay un cambio en las políticas y en los operativos que se están realizando para también evadir la delincuencia, inhibir un poco la delincuencia dentro de este sistema que se percibe con muchas deficiencias. Pero ahí dejamos el tema en materia social. Vámonos a la entrevista con Javier Corral aquí en Ciudad Capital. Entrevista. Ciudad Capital. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en Ciudad Capital. La entrevista esta semana tuvimos oportunidad de estar allá por Chihuahua, en el norte, y pues ahí coincidimos con Javier Corral en esta cabalgata villista que realizaron varios personajes y que año con año la realizan, y que tuvo como invitado especial al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, haciendo esa simulación del mismo recorrido que hacía Pancho Villa ahí en Parral, Chihuahua, y pues la inició y la acompañó también Javier Corral, y ahí pues aprovechamos, no perdimos la oportunidad de platicar con él, siendo un actor importante dentro del PAN, siendo un gobernador que también llega vía una alianza a un lugar como Chihuahua, ¿no? A gobernar, a romper con esa lógica priista que prevaleció durante muchos años. Y por supuesto, pues Javier Corral manifiesta su postura a favor de un Frente Amplio Democrático, precisando y también puntualizando esta idea de que no tiene que ser ni contra Morena, ni contra el PRI, pero sí para acabar lo que él llama un régimen caduco, ¿no? Que es como en lo que se ha venido dando esta definición. Pero Javier Corral sabemos que también es de los panistas, podríamos llamarlo progresistas, ¿no? Sí, como de los panistas más de izquierda, es como la voz más liberal. Entonces, en esa postura también Javier Corral coincide con planteamientos como el de México Hoy, ¿no? Que dice, primero un proyecto, antes que pensar en este Frente Amplio, primero definamos un proyecto y primero definamos un método de selección de candidatos, que es como la parte más importante, donde él ve que se tienen que consolidar los esfuerzos, ¿no? Y algo que llamó la atención, pues es que en esta visita que tiene el jefe de gobierno a Parral, Chihuahua, antes había estado en Ciudad Juárez también repartiendo patrullas, repartió 6 ahí, reparte 5 en Parral, pero lo que me llamó la atención es que algo está pasando en el país, porque ver a un Corral, que es un panista progre de izquierda, gobernando un estado como Chihuahua, y que en Chihuahua, por ejemplo en Parral, el alcalde sea independiente, o en Ciudad Juárez independiente,
Quiere decir que este desgaste de los partidos no es algo que solo se vive aquí en la capital del país, sino que es un fenómeno ya generalizado y que tiene su origen en la demagogia de los políticos y de los partidos que han ido desgastando las mismas instituciones, y también en la pérdida de ideología, ¿no? de esta formación de los propios partidos políticos. Y era muy sui generis esa mesa o ese panel en el que estaba un gobernador de la entidad como Javier Corral, permitiendo a un gobernador o a un jefe de gobierno de izquierda de la Ciudad de México entrar a un municipio gobernado por un independiente para hacer un regalo de patrullas. Siempre que nosotros hemos sabido que los gobernadores o todo aquel político que se siente cacique o dueño de su tierra es muy celoso de permitir que alguien entre a su territorio, y mucho menos hacer el regalo de algo, ¿no? Como para decir, están haciendo o tratando de suplir mi tarea. Pero entonces llama la atención esta coordinación de autoridades en los hechos, de decir, no importa que tú seas independiente o que tú seas de izquierda o que tú seas del PAN, lo que importa es que hagamos algo por sacar adelante al país en los problemas que la gente exige y reclama, que es lo que platicábamos al principio del programa, que es la seguridad. Y ese era como el clamor de la gente, y es algo que se pudo percibir incluso en los mismos mensajes de cada uno de los que participaban. Pues el alcalde independiente decía, pues qué bueno que haya una izquierda como la de Miguel Ángel Mancera que se atreva a donarnos algo y no ponga por delante su partido político o su preferencia, ¿no? Y Corral también dice, yo desde un principio al participar en la CONAGO, en la parte de seguridad, le dije que sí a Miguel Ángel Mancera para organizar cuestiones de manera coordinada, si es que entre todos podemos abatir cosas tan difíciles como el crimen organizado. Entonces, pues fue dentro de ese contexto en lo que se pudo platicar con Javier Corral, que también pues él anda tomando apenas las riendas de un estado tan complicado, ¿no? Bueno, pues muy interesante lo que comenta respecto a estas posiciones que empiezan a surgir como una alternativa, ¿no? Como... Y que contrastan también con todo lo que hemos venido aquí platicando, ¿no? La vez pasada con Dolores Padierna. Sí, porque, bueno, pues por una parte, yo creo que hay más resistencia dentro del PRD que del PAN a apoyar el Frente Amplio. Ya lo comentábamos aquí en un programa anterior, que personajes como Ifigenia Martínez y como la misma Dolores Padierna, pues ya avisoran hasta un fracaso del FAD, que se vendría desinflando, porque ahí más bien el PAN tiene otro tipo de intereses de apoyar una alianza con el PRD, no necesariamente electoral, ¿no? Sino más bien coyuntural, con miras a fortalecer ahí una posición que le beneficie derivado de las impugnaciones en Coahuila, ¿no? Así es, y se da dentro de ese contexto de donde pues tampoco pueden ir en contra, o bueno, ¿por qué llamar tanto la atención de que el PAN y el PRD estén haciendo un llamado a aliarse cuando han ganado muchos estados por esa vía, ¿no? Prueba de ello la de Javier Corral. Pero vamos a escuchar lo que nos dice Javier Corral en cuanto a este Frente Amplio Democrático, él como una de las figuras del PAN. Preguntarle cómo ve esta idea de la construcción de un Frente Amplio Democrático, siendo usted también una figura que emana de una alianza. Yo estoy muy de acuerdo en la formación de una alianza nacional opositora que ponga fin al régimen político. Lo que también digo es que hay que darle contenidos y tenemos que ser capaces de decir para qué se quiere ese frente, cuál es la propuesta programática que le justifique buscar esa alianza diversa, plural, y darle sentido también a la búsqueda del voto con un contenido. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hoy se requiere la convergencia de lo que se ha llamado el polo opositor democrático y que realmente esté pensando en modificar el régimen político, no solamente en crear un frente anti-AMLO o anti-PRI, porque entonces se agotaría inmediatamente. Lo que hay que hacer es
definir con toda claridad por qué estamos, para qué estamos, qué proponemos frente a la desigualdad social en México, a esta disminución de la viabilidad democrática del país, qué tipo de diseño institucional proponemos para la nación y sobre todo cómo vamos a atajar las exclusiones, la marginación, la falta de oportunidades para la gente. Sí estoy a favor, pero hay que dotarlo de muchos contenidos. ¿Quién podría dotar esos contenidos? ¿El PAN cómo está aportando? Tiene que ser un frente muy amplio de actores, de partidos, de asociaciones, de gremios, de colegios, de sindicatos. Este no puede ser un frente solo en torno de una persona o de una figura. Un frente amplio tiene que ser la convergencia de actores diversos y el sistema de partidos. No hay manera de ir a un frente nacional opositor viable sin la concurrencia de los principales partidos de la oposición. Esa es la visión que tiene ahora Javier Corral, coincide con lo que ha dicho, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, primero un proyecto, ¿no? Es como lo que muchos están reclamando, pero como señalas tú, Alberto, en el PAN se ve más apertura a este tipo de alianzas, ¿no? Sí, aunque también en el PAN ha habido resistencias y justamente es lo que estaba buscando, esa información de quienes dentro del PAN se han manifestado en contra del Frente Amplio. ¿Los calderonistas? Los calderonistas, Cocoa Calderón, la hermana del expresidente de la República, y Ernesto Cordero, quien fuera su secretario de Hacienda y quien eventualmente se estaba comentando que era el Delfín hacia el 2012, ¿no? Que finalmente no lo logró, pero que sí quedó como coordinador de la bancada del PAN en su momento en el Senado de la República, ¿no? Y pues los argumentos dentro del PAN en contra del FAD prácticamente son los mismos que han expuesto en el PRD, que son plataformas distintas, que son ideologías diametralmente opuestas, que pues provocarían una confusión entre la ciudadanía sobre la postura política por la que se votaría, que no tendría un éxito el Frente Amplio y que solo es coyuntural. Entonces, digamos que aquí la postura de Corral es interesante por esta posición que tú manifiestas y que ciertamente todos sabemos que pues Corral es el más progresista del Partido de Acción Nacional, es el más de izquierda de la derecha, ¿no? Y que bueno, pues ahí también es una expresión política dentro del propio panismo, ¿no? Así es, y también recordar que en otros programas de Ciudad Capital habíamos también hablado con Jorge Romero, que controla el PAN en la Ciudad de México y que también se ha ido decantando más como por esta ala de Ricardo Anaya, que es un ala más progresista y que son como los que están junto con Santiago Krill empujando la idea del Frente Amplio, ¿no? Así es. Y que son como varios personajes que en algo coinciden, que es vamos a hacer a un lado quizá esa ideología en la que siempre hemos chocado, para concentrarnos en los 3 o 4 puntos más importantes que hoy por hoy están acabando con el país, que es la inseguridad, la corrupción, la impunidad y estos fenómenos que difícilmente se pueden atacar si no es en una acción coordinada, ¿no? Lo sabemos, si no se coordinan los 3 niveles de gobierno, si existen estas diferencias de que pues yo puedo entrar a atacar este problema, pero necesito la federación, pero no lo hago porque es de otro partido y tiene otra ideología, pues los únicos que la llevan de perder son los ciudadanos. Y parece ser que esa idea es como la que se va cuajando en una parte del PRD y en una parte del PAN. Pero al respecto vamos a escuchar lo que nos dice Javier Corral, de qué opina de que prevalezcan estas visiones de que sería antinatura sumar al PRD con el PAN en un proyecto político. Pero esta idea de que PAN y PRD sería antinatura, ¿qué es lo que responde ante ese tipo de cuestionamientos? No, ya hemos ido a muchas elecciones juntos y tenemos hoy gobiernos convergentes. Hemos privilegiado una plataforma de democratización, de transparencia. Nadie elimina sus convicciones, se privilegian las coincidencias en los temas que son fundamentales
para reconstituir la base del poder en México. Y eso lo hemos hecho con el PRD en varias ocasiones y esta no podría ser la excepción. Claro, pues es la crítica permanente del PRI, pero el PRI es el partido más aliancista y con alianzas, algunas de ellas inconfesables. Obviamente lo único que el PRI quiere es ser el único partido que hace alianzas y quiere que todos los demás estemos dispersos, diluidos. Le apuesta a la división, quiere repetir el modelo Estado de México, en donde no les interesa ganar, sino simplemente comprar la elección. Por eso van a combatir la idea de un frente opositor y de una convergencia PAN-PRD. Pero yo estoy absolutamente convencido de que esa es posible si definimos con toda claridad qué queremos. Y lo primero que necesitamos decir con toda claridad es que queremos romper con el régimen actual. Y sobre los aspirantes, hay varios panistas, Sobre está los Miguel Ángel Mancera. Sobre los aspirantes yo no hablo. Sí, pero sí, hasta que no haya plataforma y método. ¿Qué método ve viable? Hasta que no haya plataforma y método, entonces hablaré de aspirantes. ¿Sí? Ahí está la postura de Javier Corral de cómo ve él estas posiciones que se niegan a o que consideran antinatura la unión de fuerzas como el PRD y el PAN. Él lo ve ya como un debate superado y algo que es importante, pues él también pone sobre la mesa el método, ¿no? Que es el método algo yo creo que lo más complicado para una idea como este frente. El método que muchos están poniendo por delante, porque Cuauhtémoc Cárdenas también habla del método en su iniciativa en esta plataforma de Por México Hoy. Y Ifigenia Martínez también habla del método para lograr la unificación de las izquierdas. Antes de reuniones o antes de acercamientos, primero el método. Y antes de pensar en un candidato de izquierda. Claro, ¿no? Entonces, todos estaban apostando primero al cómo antes que el quién, ¿no? Creo que es una ruta importante. Lo que sí yo no creo es que pueda haber salvarse diferencias en temas donde hay una profunda diferencia ideológica y hasta de doctrina. Por ejemplo, hace un mes platicábamos con Mauricio Tabe, él es el presidente del PAN en la ciudad, y le preguntábamos si posiciones que pues históricamente han sido de choque entre la izquierda y la derecha podrían quedar superadas pensando en un contexto político electoral como la interrupción legal del embarazo, los matrimonios entre personas del mismo sexo, y lo que él respondía es que sobre esos temas ya ha habido debate y ya quedaron superados, que por ejemplo uno de las plataformas, uno de los escenarios en donde se dio ese debate y donde ya, pues ahora sí que se sacaron sus trapitos al sol fue la Asamblea Constituyente. ¿Sí te acuerdas a Krill que le costó mucho trabajo decir que no? Pero esos debates, por el hecho de haberlos dado en la Asamblea Constituyente, no quedan salvados. O sea, al final de cuentas, los partidos como siguen dando el mismo debate y lo seguirán dando siempre, porque son parte de su ideología y de su doctrina, ¿no? El PRD o Morena en algún momento van a estar por una postura totalmente distinta al PAN en el tema de derecho a la vida desde la concepción. Bueno, quién sabe, porque Morena, quién sabe. Acuérdate, ¿no?, que Andrés Manuel ha dicho, lo consultaremos, ¿no? Sí. No ha definido una postura clara de decir, a pesar de que tuvo constituyentes como Jaime López Vela, totalmente de la comunidad LGBTI y muy abierto a todos estos temas, y Andrés Manuel, cuando se le ha preguntado de manera directa, él ha dicho, lo vamos a poner a consulta. Sí, y recordemos que también cuando fue jefe de gobierno no fue muy proclive a abrir estos temas. No llegó a la opinión pública y que después se convirtieron en leyes. Fue hasta el gobierno de Marcelo Ebrard cuando lo vimos ya concretado, ciertamente, ¿no? Pero yo a lo que voy es que... hay irreductibles, ¿no? Es cierto. Y pues esos van a permanecer ahí y tendrán que ser parte en algún momento de una discusión cuando quieran constituir una coalición, porque ya las leyes, la Constitución de la Ciudad de México establece que cuando dos partidos o más quieran pues conformar una coalición, deben registrar una plataforma ante las autoridades electorales, y en la plataforma pues deben ir este tipo de temas, y estos temas irreductibles quién sabe cómo los vayan a resolver.
cómo los maticen y, bueno, pues si se dé o no este Frente Amplio. Pero esa fue la entrevista con Javier Corral para Ciudad Capital en este tema al que le hemos dado seguimiento del Frente Amplio Democrático o Frente Amplio Opositor, como lo llaman algunos otros, porque tampoco hay todavía una idea que pese más, pero sí la idea de ir construyendo una plataforma multipartidista, dejando de lado las posiciones ideológicas y sentando más bien un proyecto para cómo gobernar México en el 2018. Vámonos a una pausa y regresamos con sustentabilidad. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Gracias por seguirnos aquí en Ciudad Capital. Estamos ya en sustentabilidad con este tema que no nos gusta dejar de lado, que es la causa vecinal y los problemas que tenemos en la Ciudad de México por el desarrollo urbano, que hoy por hoy pues está el tema en la agenda política y en la agenda vecinal con mucha presión social, y que pues siguen las acciones legales de los vecinos que dicen no nos vamos a dejar imponer un plan, y que bueno pues empata también con lo que viene en la Constitución, ¿no? Así es un tema que no lo dejaremos de lado, al que le estaremos dando seguimiento, de cómo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está trabajando el proyecto de dictamen del Programa General de Desarrollo Urbano, un documento que llegó a la LDF por allá de noviembre del año pasado, derivado de los trabajos del CONDUCE, el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, que el jefe de gobierno envía al órgano legislativo para su dictaminación, que la LDF tiene hasta noviembre de este año para aprobarlo, y que en este escenario pues se han dado intensos debates, como ya los hemos mostrado aquí en este programa, en el órgano legislativo, de vecinos que se oponen al mismo, que consideran que lo manifestado en el proyecto del PGDU no responde a las necesidades de la ciudad y solo deja abierta la capital del país como una subasta a los desarrolladores inmobiliarios. La semana pasada, vecinos del pueblo de La Candelaria, de la delegación Coyoacán, acudieron a los tribunales administrativos pues para interponer un juicio de amparo a fin de detener el proceso de dictaminación del PGDU que se está realizando en la Asamblea Legislativa. Sus argumentos es que no hubo una suficiente, adecuada, abierta consulta a los pueblos y barrios originarios, de acuerdo, apegado a los protocolos internacionales que ha suscrito nuestro país, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la manera en la que se tienen que consultar a los pueblos y barrios cuando un proyecto de ley o un procedimiento administrativo impacte en la vida, usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios. En ese sentido, habla Camelia Retis, habitante del pueblo de La Candelaria, quien dice que los habitantes de ese poblado no fueron consultados sobre el proyecto del PGDU, que lo desconocen y pues que temen que el mismo solo genere pues lo que ya se da en otras partes de la Ciudad de México, un desarrollo inmobiliario desbordado que solo vendrá a afectar la calidad de vida y los servicios donde ellos habitan. El gobierno tiene que apegarse a la ley y hacer los procedimientos que le marca esta, ¿no? No hay vuelta de hoja. Es lo único que estamos pidiendo, y sí necesitamos conocer de qué se trata este programa y en qué nos afecta a nosotros los habitantes de los pueblos originarios. Desafortunadamente hemos visto que la política de Miguel Ángel Mancera ha sido en apoyo a las inmobiliarias. Los territorios de los pueblos originarios hemos sido de alguna manera víctimas de esto, porque nosotros tenemos una traza ancestral
nuestros pueblos están trazados por callejones que se hicieron con el andar de sus habitantes y no es posible que nos quieran imponer desarrollos inmobiliarios que van a afectar en todos los sentidos, desde nuestra traza, que como se nos mencionó, hasta nuestra cultura, con nuestras manifestaciones culturales que tenemos. Es un pueblo originario y es de los más antiguos de esa delegación. Y de acuerdo con el PGDU, el proyecto del PGDU, ¿cuál sería la afectación concreta hacia el pueblo de La Candelaria? Efectivamente, eso es lo que venimos a reclamar. No nos consultaron, no lo conocemos, no sabemos qué es lo que está proponiendo el gobierno de la ciudad. No hubo una información amplia en la que nosotros pudiéramos saber qué sí o qué no se puede aprobar de este programa. Entonces, venimos a reclamar nuestro derecho a la consulta y a la información. Porque usted decía que va a haber desarrollos inmobiliarios. Ya los hay. En el pueblo de La Candelaria ya hay desarrollos inmobiliarios y se están pretendiendo hacer más para pues porque somos uno de los, desgraciadamente o afortunadamente somos un pueblo que está perfectamente ubicado y pues los terrenos ahí son motivo de ambición de las inmobiliarias. Obviamente que un programa que no está consultado no nos deja buena suspicacia a los ciudadanos después de vivir experiencias donde hemos demostrado que hay corrupción u omisión por parte de las autoridades a la hora de permitir ciertos proyectos inmobiliarios y no hacernos caso. Ahorita logramos detener un proyecto, por ejemplo, desde 2013, que es en la entrada del pueblo, en el que antiguamente funcionaron unos baños pacíficos. Ahí pretenden hacer 127 departamentos en 4 torres de 8 niveles. Afortunadamente se logró detener ese proyecto porque descubrimos que estaban demoliendo sin autorización. Interesante lo que dice la vecina, que podría poner en jaque a la Asamblea Legislativa con este amparo. Ellos tienen una buena asesoría, que es algo también positivo que se ha venido gestando en estos grupos vecinales, el no solo salir a decir no porque no, sino empezar a tener asesoría técnica, jurídica, para poder revisar lo que las autoridades están haciendo y sobre todo en un tema tan complejo como el desarrollo urbano de la ciudad. Hay que decir también que estos vecinos no llegan solos, aunque sí llevaban un grupo de abogados, también los iban acompañando diputados de Morena, los legisladores David Cervantes y Alfonso Suárez del Real, que aquí los vecinos y los abogados argumentaban que el apoyo de Morena era básicamente moral, que ni siquiera económico, que ellos pagaron las copias de su propio bolsillo para y presentar este recurso de amparo. Platicábamos ahí con uno de estos abogados asesores, Gustavo García. A él ya lo habíamos entrevistado en programas anteriores porque él es vecino de las Granadas o de lo que es el Nuevo Polanco, este desarrollo inmobiliario que ha crecido de manera desorbitada justo en esa zona de Polanco y que se ha opuesto a la línea 7 del Metrobús, que incluso está asesorando a vecinos de la zona de Polanco en contra del proyecto de la línea 7. Y en el caso de este amparo que presentaron contra el PGDU, pues nos explica que en su momento el Conduce no se apegó a protocolos que incluso ya existen, como los que ha aplicado el INE o el Instituto Electoral de la Ciudad de México para llevar a cabo la redistritación de la capital del país, o incluso protocolos que usó en su momento la Asamblea Constituyente para someter a consulta de los pueblos y barrios la Constitución de la Ciudad de México. Así habla Gustavo García, un personaje que cuando regresemos de este byte les platicaremos por qué resulta bastante interesante. En diferentes zonas de la ciudad que llevaron a cabo un conduce con un sistema de conduce viajero, pero nuestra argumentación consideramos que es bastante sólida en el sentido de que no estuvieron a la altura de un protocolo de consulta a pueblos y barrios. Ya hay protocolos, hay directorios que no son restrictivos de la Secretaría de Desarrollo Rural, del Instituto Electoral. La Asamblea Constituyente llevó a cabo inclusive un protocolo que está sujeto a revisión por la Suprema Corte. El Instituto Electoral acaba de llevar a cabo otro protocolo. ¿Cómo es posible que SEDUBI no pudo haber llevado a cabo un protocolo de consulta a pueblos y barrios? Nuestro argumento fundamental es que consideramos que
el Conduce y la supuesta consulta pública que hubo no satisface los requisitos constitucionales e internacionales de una consulta a pueblos y barrios originarios. Y no es momento de intentar subsanar en la Asamblea Legislativa. Por ley, eso se debió de haber realizado antes de presentar la iniciativa. Ahí está Gustavo García, que ha venido dando esta batalla jurídica, pero que pues va corriendo en estos temas que le competen, ¿no? Tanto la línea 7 del Metrobús, ahora el programa de desarrollo urbano, pero sí muy pegado a los temas políticos. Y muy pegado a Morena, por eso es que les hacíamos hincapié de este personaje, porque se va metiendo mucho en el tema urbano. No es que no sepa, hace resultado una buena fuente de información, como lo conocemos en el argot periodístico. Es una muy buena fuente de información para conocer de temas de desarrollo urbano, sobre asuntos relacionados con desarrollos inmobiliarios, que rompen las reglas del juego al momento de una construcción, que sabe mucho de usos de suelo, en fin, sobre los temas del desarrollo urbano en la capital del país, pero que lo estamos viendo cada vez más muy cercano a los diputados de Morena, y que pues pinta en algún momento para aparecer en alguna situación importante si es que Morena ganara la Ciudad de México en 2018. Así es, pues ya lo veremos, 2018 ya está corriendo, ya está en puerta, y pues todos estos trabajos pues tampoco son en balde, ¿no? De quienes están muy metidos en esta cuestión vecinal, y más en 2018 cuando van a hacer falta personajes y cuadros para tantos cargos que se van a disputar, y para un partido nuevo que también necesita pues figuras para no tener diputados que no vayan a legislar, ¿no? O que estén ahí o que estén ahí con los brazos cruzados, ¿no? Sino que desde antes ya traigan una carrera de alzar la voz y estar defendiendo temas que son importantes para la ciudad y para la ciudadanía. Pues así dejamos sustentabilidad aquí en Ciudad Capital. Vámonos a la agenda para regresar al fin de este programa. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la recta final de Ciudad Capital. Vámonos con la agenda de esta semana, Alberto. Pues una agenda que en parte política pinta muy endeble, no se antoja para mucho. La Asamblea Legislativa continúa con su periodo extraordinario abierto desde que inició allá a inicios de mayo, con pues dictámenes realmente de muy poco alcance, que quedan pendientes a lo largo de este periodo extraordinario. Queda abierto el periodo extraordinario en espera, ante la posibilidad de que el jefe de gobierno le hiciera observaciones a las 11 leyes que integran el sistema anticorrupción capitalino. Pues el mandatario no promulgó durante la semana anterior el decreto de las 11 leyes, y pues queda abierto ante la previsión de que pudiera hacer observaciones, y en eso queda en espera la Asamblea Legislativa, ¿no? Pues vámonos entonces con Luz Rangel, quien tiene un panorama de lo que hará el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Saludos a Luis y Alberto y a todo el auditorio que escucha Capital CDMX. Para este lunes a las 6:30 de la tarde, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, realizará la presentación del libro Capital Social en la CDMX, en el Salón Murales del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Hay que decir que Capital Social es una tarjeta gratuita que otorga el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Participación Ciudadana. Con ella, los capitalinos de entre 18 y 67 años de edad pueden obtener diferentes beneficios, entre los que se encuentran descuentos en distintos establecimientos. Así, las actividades del gobernador capitalino esta semana. Gracias, Luz, por esta agenda que nos presentas. Ahora vamos con Daniel Ángeles, quien nos tiene una perspectiva en materia deportiva. Hola Alberto y Luis, un gusto en saludarlos. Esto fue lo más relevante del fin de semana deportivo. Este fin de semana empezó la Liga MX. Cruz Azul la empezó con el pie derecho y venció 2-0 a Tijuana con doblete de Edgar Méndez, que fue uno de sus refuerzos.
El América quiso obtener su revancha ante Querétaro tras haber perdido la Supercopa MX, pero los Gallos Blancos volvieron a vencerlas, que tienen un mal comienzo en la segunda era de Miguel Herrera como director técnico. Chivas empató sin goles ante Toluca. Los campeones pues tuvieron varias bajas por lesiones y llamados a selección, pero consiguieron un punto bastante importante con el plantel incompleto. Pumas ganó en Ciudad Universitaria por primera vez desde marzo. Un gol de Nicolás Castillo le dio la victoria a los auriazules, quienes quieren que su estadio vuelva a ser pesado para los rivales. Por otro lado, México perdió ante Jamaica 1-0 y quedaron eliminados de la Copa Oro. La selección no pudo encontrar la forma de romper el marcador y el gol del tiro libre les permitió a los jamaiquinos llevarse la semifinal. Este miércoles va a ser la gran final de la Copa Oro entre Estados Unidos y Jamaica, no se lo pierdan. Hasta aquí lo más relevante del fin de semana. Un saludo a la audiencia de Capital. Gracias a Daniel Ángeles por esta información en materia deportiva aquí en la Ciudad de México y en el país. Pues se despide de ustedes Luis Velázquez, nos escuchamos la próxima semana con más información de todo lo que suceda la próxima semana. Hasta la próxima semana, amigos. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales. En Twitter es capitalmx_, en Facebook y en YouTube Capital CDMX, nuestro portal de internet capital-cdmx.org. Hasta la próxima. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx_, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.